igual con N, pero es aguda la palabra. Sí. El ejemplo es cristiano, entonces dicen cristiano. En español es cristian. Porque las palabras son llamamos Cris y ya está. Bueno, también sí que soy misionero y vivo aquí. Y estoy, ya acabé la teología, estoy haciendo el año pastoral. Todo lo que aprendimos. Gracias. Decía que yo soy cristiano. Que soy misionero, que vivo aquí. Estamos en el año pastoral, es decir, lo que aprendimos en teología, estamos aplicando en temas concretos de pastoral, ¿no? Como puede ser, como relacionarnos en la red social, cómo conectar con la gente, con el mismo sexo. Varios temas, y veo desde la Biblia, de Roma, filosofía, y en eso estoy. Y bienvenidos al monográfico de bendición. Gracias por tu bendición. Esto no estaba previsto cuando lo preparaba el video, pero ayer en la noche me di cuenta de ello y dije que lo voy a decir, lo voy a hablar. El tema de mi monográfico es esto. ¿Quién quiere leerlo? Es muy visible, ¿verdad? No temas porque yo te he redimido. Es lo que aparecía en el letrero. Pero yo le añadí esta pequeña letra. La bendición de Dios, mucho más fuerte que cualquier maldición. Porque claro, hablamos de bendición, pero sabemos que en el mundo también hay gente que maldice y dice maldito. O sea, y en cuanto a la pregunta que acabamos de hacer a Laura, ¿no? Me parece que se contradice. Dijo que bendeciré, ahora dice maldeciré. Dios y me llave, por ejemplo, después de que Eva y Adán hayan pecado, le dice Dios a la mujer, ahí en Génesis 3, dice, por haber escuchado la voz, por haber hecho esto, o sea, comido la fruta prohibida, maldita sea. Y luego dice al hombre, maldita sea el suelo por tu causa. Parece que Dios se contradice. Y uno se pregunta, pero ¿cómo llega la maldición? En la Biblia se suele poner en la boca de Dios muchas cosas, pero la causa principal es el hombre. Dios es el bien supremo. De él no puede venir ningún mal. Y a su bendición es maldito. Sí. A fin de cuentas, el que se maldice no es tanto Dios que te quiere hacer mal, sino el mismo hombre que se quiere acordar de Dios. De Dios siempre recibimos la bendición, pero uno, al cerrarse a la bendición de Dios por su propia elección, decide abrazar la maldición. Y el mismo Dios, incluso cuando el hombre cae, Dios que es bueno, yo lo compartía con una muchacha francesa, decía que cuando el hombre cayó, decidió que estaba desnudo, porque antes estaba así y no se avergonzaba. Dice que Dios le cosió con las hojas de piel un vestido para tapar su desnudez. O sea, Dios siempre es bueno. Y si quieres leer un texto de sabiduría 10.1, ahora se lo acabo de buscar porque es un texto que me ronda mucho la cabeza. Que dice, la sabiduría protegió al hombre que fue creado primero, el padre del género humano, y después de ser formado solo, y ella lo levantó de su caída. Eso no aparece en el Génesis, pero Dios levantó al hombre de su caída, después de que el hombre ha caído. Incluso Dios mandó a Jesús justamente para levantar al hombre, que en vez de abrazar su bendición, abrazó la maldición. Es como para que tengáis como claro esta parte que sigue.
voy a volver a lo que decía al inicio. Y os pregunto, ¿qué es lo que Dios hizo justo después de crear al hombre? Descansar. Descansó. ¿Ah? ¿Qué más? Se lo había mirado todo muy bueno. Muy bueno, lo he visto, sí. Que viviera con él. Viviera con él. Lo plantó en el paraíso, ¿no? Paraíso. Sí. Creó a la mujer. Creó a la mujer y cuando lo vio el hombre dijo. Yo ayer cuando estaba leyendo la Biblia no me fijaba mucho en eso. Por más que uno estudie la teología, por más que pase años, hay cosas, la Biblia es tan grande que no se puede fijar en todo. Y siempre es una novedad. Y dice, y lo subrayo, la bendición. Bueno. Dice, Dios creó, quien quiere leerlo, dice, sí, que esto es de Génesis. Así en voz alta para todos. Una voz escritor. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, Ajá. a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras. Sed fecundos y multiplicaos. Henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que resta sobre la tierra. Pues que hizo Dios justo después de crear al hombre. Bendijo. Bendijo. El verbo que viene justo después de crear es bendijo. Desde el inicio de la creación del hombre, desde mi inicio, desde tu inicio, Dios te bendijo. Y no estoy hablando de inicio como desde que naciste. La iglesia consideramos que la vida empieza desde que uno ha sido concebido. O sea, desde que fuiste concebido, yo te bendigo. Y estamos aquí porque Dios nos bendijo. Bueno, somos lo que somos por la gracia de Dios. 1 Corintios 15, 10. Somos lo que somos porque Dios nos bendijo. Y cuando uno piensa en la bendición, claro, lo primero el que piensa es en la mano, ¿no? Así como dije, bendíceme. ¿Qué es lo que pasó? Me puso la mano. Pero la bendición, lo primero, incluso en la etimología, ¿no? Es decir bien. Bendecir es en latín benediction. Bien, de bene, y de diction, de decir. Entonces, más que, o sea, no solo hacer esto, que es bueno, hacer así, hacer, avanzar, no es aprender a decir. Entonces, así rápidamente, pues pregunto, porque me gusta ser interactivo, porque me pongo muy cuando hablo, porque yo hablo mucho, lo sé. En esta semana, decidme tres bendiciones que habéis dado o que habéis recibido. Si se supone que bendecir es decir bien, mismo o Dios. ¿Vale? Una duda. Dios no bendijo también la creación, conforme iba creando. Sí, porque decía. Dijo la tierra, el sol. Sí, o sea, dice cuando el primer día cuando Dios crea, en Génesis, cuando Dios crea, por ejemplo, la luz, y siempre dice Dios, por ejemplo, Génesis 1:3, que era bueno. Dios vio que era bueno y pasó una noche y otro día. Dice eso. Sí. Pero de manera explícita, con el verbo bendecir aparece después del hombre. No es que. Aunque ya dice que en el mismo sentido, cuando Sí. decimos que el Señor dijo buenas palabras sobre la creación, ya es una bendición. Si aceptamos la bendición de su sentido etimológico, de benedicere, decir buenas palabras. Dios cuando creó, buena palabra a la creación, es una bendición.
escucháis, verdad? Me voy a poner... ¿Se escucha? Por eso que tiene, Ajá. ¿qué tiene de especial que bendijese al hombre? Si ya lo bendijo todo en general. ¿Qué tiene de especial? Es que si toda la creación, la criatura que es como obra maestra de Dios, somos nosotros los hombres. Y como te dije, después cuando leas el Génesis, vas a ver que Dios vio que era bueno, vio que era bueno. Pero después de crear al hombre, Dios dice que era muy bueno. Y el hombre es la única criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios crea a los animales, no dice, voy a crear una cabra a mi imagen y semejanza. No, tampoco o la hierba, no. El único a la imagen y semejanza es. Vamos a pasar un poco más rápido para responder a la pregunta. ¿Os acordáis de la pregunta? Ok, durante la semana, ¿cuáles son las 3 bendiciones recibidas por dadas por vosotros? Yo te puedo compartir. Ajá, sí, rápido. He bendecido la mesa, Sí. he bendecido a mis hijos para salir cuando salieron, para el examen, y luego bendigo a Dios en misa cuando le doy gracias, por ejemplo. Gracias. Y también he maldecido mucho, ¿eh? No, eso. Eso. Que ayuda. ¿Quién más que bendijo? Yo dije a mis hermanos, y lo saben, te quiero. Es bueno. Yo me encuentro de cada día en el trabajo pues, con personas mayores que se acercan y necesitan de ti pues, un cariño, una mirada, un abrazo, pues de alguna manera, como lo hago también desde Dios, pues estoy bendiciéndoles. Ya. Sí. Por ejemplo. Una persona más. Todos bendecimos, a veces consciente y a veces inconscientemente. Siempre que decimos bien para otros, bendecimos. Y qué bueno que lo hagamos mucho, más veces. Y vamos a ver la bendición de este texto. Es Isaías 43, del 1 a 7. Voy a leer en voz alta y después lo vemos. Ahora así dice Yahvé, el que te ha creado Jacob, el que te ha plasmado Israel. No temas que yo te he rescatado. Te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto como rescate por ti. Acús y se va en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré a la humanidad en tu lugar, a pueblos enteros en pago de tu vida. No temas que yo estoy contigo. Desde oriente haré volver a tu base, y desde el poniente te reuniré. Iré al norte, dámelos, al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lejos, a mis hijas del confín de la tierra, a los que son llamados por mi nombre, a los que para mi gloria creé, a los que plasmé y formé. ¿Veis la palabra literalmente bendición aquí? ¿Alguien la ve? ¿Sí? No. Escrita. Así de manera explícita, no. Pero es un texto repleto de bendiciones. Si consideramos que la bendición es decir bien. Y ese texto es parte de un trabajo que hice en clase de Biblia y lo elegí para desarrollarlo porque resume mi experiencia y seguramente nuestra experiencia. Que la bendición de una persona, de un pueblo, una persona bendecida por Dios, puede pasar por miles de cosas, ¿no? Pasa por ríos, sentido como simbólico, y no se hunde. Pasa por fuegos y no se quema. Tal vez
siente el calor, pero no acaba chamuscado, ¿cómo se dice? Sí, chamuscado. Porque Dios lo acompaña. La bendición de Dios es mucho más fuerte que cualquier maldición. Cualquier maldición es, yo soy un pequeño, ya no puedo más. O cualquier persona que te puede decir cosas. Siempre que tengas fe, pero a veces esa te tambalea. Pero vamos a ver cómo ese texto que está repleto de bendiciones. Vamos a verlo un poco más, ¿no? Entrar en su teología y ver lo rico que es. Que no solo es para Israel, pueblo judío, que somos cristianos, parece un pueblo judío, que no solo para ellos, sino para mí. Ese trabajo se vende a 0 euros. Quien quiera, yo se lo mando. Y ahí está mucho más detallado. Solo es de 25 páginas. Vamos a ver los aspectos literarios, ¿no? Lo que dice el texto. Os propongo, si tenéis Biblias ahí por ahí, que abráis la Biblia. Algunos tienen Biblias debajo de ellos. Que abráis la Biblia en ese versículo para que vayáis, para que de vez en cuando vayamos siguiendo. Sí. Isaías 43, del 1 a 7. Y los que estáis en línea, ¿me escucháis? ¿Me escucháis aquí en la sala? Perfectamente. Vale, también podéis compartir, ¿eh? Sí, no te preocupes, en ello estoy. Vale. Del 1 al 7. Es un texto, así comparte. Es un texto que es un oráculo. Es un oráculo claro y concentrado, con una inclusión principal. La Biblia, cuando se habla de inclusión, es como un paréntesis que abre y otro que cierra. ¿Cómo dice? La inclusión empieza en el versículo, dice, en el versículo 1, el primero, 1a, y acaba el 7b. Vamos a mostrar cómo se hace la inclusión en el texto, que marca el inicio y el final. Dice, así dice el Señor, así dice el que te ha creado, Jacob, creado, plasmado. Estas palabras es como una paréntesis que abre, un paréntesis, un paréntesis que abre, y aquí plasmé y formé. Se repite, ¿verdad? El que te ha plasmado, el que te ha creado. Aquí habla, en el primer versículo. El que te plasmé y te formé, o sea, más o menos. Sí, muestra que es un texto que tiene un inicio claro y un final claro. Se llama inclusión. Claro, entonces aquí dentro hay varias pequeñas inclusiones, pero no hablaremos de eso. El que compre el libro a 0 euros va a ver las pequeñas inclusiones que hay dentro, ¿vale? Pero es para mostrar que el texto en sí, por ser una unidad, tiene un inicio y un final que lo separa del texto precedente. Si veis más o menos aquí en la Biblia, voy a volver a la cámara, estoy con vosotros. Aquí tenemos un título, la nación de Israel, y aquí antes hay un texto. El 1 a 7 no se ve. El 1 a 7, voy. Ve aquí. Hay como es un texto aparte, como un discurso aparte. El texto que lo precede tiene otro tema, como otra temática.
tiene un tono de reproche y no parece bendición tampoco. Y después también el texto que le sigue tiene también otro tono como polémico. O sea, el texto que vamos a analizar es un texto aparte y bien definido. Solo para eso, ¿no? Por el inicio. El texto que estamos desarrollando se encuentra en la segunda parte del libro de Isaías, el Deutero Isaías. El libro de Isaías, se está agotando la batería. Ahí. Sí. El Deutero Isaías, el libro de Isaías es un profeta mayor. Es el libro profético más grande de la Biblia. Tiene 36 capítulos. Tiene 3 partes. Del 1 al 39, del 40 al 55 y del 56 hasta el final. Se llama libro de consolación. Este oráculo suena bonito porque dice que eres precioso, eres cato. Es un texto que se escribe cuando el pueblo de Israel está en el destino, Babilonia. O sea, que ya volvieron de Egipto, hicieron nación, luego llegan los reyes de Babilonia, los expatrían del exilio. Y ahí sufren, porque ya no pueden rezar como rezaban en su tierra, y se ven como perdidos, como un pueblo abandonados. Y Dios manda a un profeta, el segundo Isaías, que le dice: no temas, que yo estoy contigo, que yo te he redimido, y que lo va a hacer, porque en la historia vemos que después de la profecía llega un rey persa, Ciro, que libera al pueblo de su país. Más o menos ese es el contexto literario en que se desarrolla el texto. Ahí no leo mucho lo que está escrito porque me lo sé, porque yo lo escribí. Yo lo escribí. Está unos 200 años después de Isaías, segundo Isaías. ¿Cómo se articula el texto? El texto es un oráculo se llama oráculo de salvación. Es un tipo de texto que en la Biblia es como un texto para animar al decaído. Hay varios textos así pues, en la Biblia. ¿Alguien puede recordar un texto en la Biblia que habla de animar? Un relato. Por ejemplo, Pablo, cuando predicaba en las ciudades griegas, en las islas, llega en alguno que lo apedrea, incluso lo quiere matar, porque lo dejan ahí muerto. Y le aparece un ángel en el suelo. El Señor le dice: no temas, que aquí tengo mucho, aquí darás mucho fruto, aquí vas a hacer un gran trabajo de conversión. No tiene esa misma estructura que tienes tratado, pero en sí el sentido es un texto de levantar el ánimo. Y se llama, ¿qué es lo que hace? Se presenta como una palabra de Dios a un creyente, que ha sido aplastado y que se ve ahora salvo, según un autor ahí que aparece en mi trabajo, que se llama Claude Wiener. Vamos a ver más o menos las partes de un oráculo de salvación. Esta parte parece muy de clase, ¿no? También conviene. Luego vamos a hablar un poco más de cómo la televisión toca nuestra vida. Pero conviene que veamos esas partes. Cada oráculo de salvación que hay un montón en la Biblia, como este que estamos desarrollando, suele tener 4 partes. La primera parte, hay una fórmula inicial. No temas, que aparece. Uno lo puede ver ahí, pues, que son los versículos donde aparece la palabra no temas, el texto que hay. Si tenéis Biblias, ¿en qué versículo aparece esa palabra no temas? En el 1, y hay un poco más. En el mismo texto,
43, del 1 a 7. En el 5. El 5 también, no tiene más. Luego, indica el destinatario. ¿Veis ahí el destinatario en el texto? ¿Qué tenéis? ¿Entre vosotros? Jacob. Muy bien, Jacob. Ya soy lingüistas, ¿eh? Fácil. Y a veces lo describe. En ese caso no describe Jacob, sino dice Israel, Jacob. No hay cuento que dice, no temas, Usanío, Jacob. O no temas que has caído. O recuerdo tu amor de la infancia. Aquí se lo dice el destinatario, Jacob. Y luego más tarde aparecen promesas. Que son de tipo, yo te ayudo, te he rescatado, ya no sufrirás. En la Biblia, si queréis ver las promesas, a veces se ponen en tiempo futuro. A veces presente, pero muchas veces es como futuro. No te unirás. Ahora díganme, en el texto que veis ahí, ¿cuáles son las promesas que aparecen en ese cachito? Una promesa por persona. Rescatado. Traeré a mis hijos de los confines de la tierra. ¿Perdón? Traeré a mis hijos de los confines de Traeré a la mis tierra. hijos una promesa que va a traer. Si pasan por el agua, yo estaré. Si pasas por agua, yo estaré contigo. Ajá. ¿Qué más? Pasan por el fuego. Entonces, por el fuego no te quemarás. Muy bien. Entonces, hay muchas promesas, también hay motivación. Motivación puede ser, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te amo. Podéis ahí distinguir en el texto mismo algunas motivaciones. Sí, después dice, no temas, que yo estoy contigo. ¿En qué versículo? En el 5. En el 5. A ver. ¿Tenéis Biblias los de la nube? Los virtuales. Sí. Ajá. ¿Veis ahí unas cuantas motivaciones o promesas? Sí. Ajá. ¿Cómo? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Bien. Vamos a pasar. Veréis más. Simplemente para que os fijéis ahí. Ya lo hicimos. Esa parte voy a saltarlo porque ya lo hicimos. Aparece no temas 2 veces, aparece el destinatario que es Jacob, Israel, aparecen un montón de promesas. No te hundirás, no te quemarás, no te abrazará la llama y más, y aparecen motivaciones. Y he subrayado aquí una motivación en rojo, no he subrayado. Aquí, subrayamos. Las promesas son todos verbos de acción. Yo te rescataré. No te hundirás, no te quemarás, no te abrazarás. Yo pondré a la humanidad pues, en tu lugar. Son todos verbos de acción, la mayoría, de hecho. La bendición en tu vida de Dios, la bendición de Dios, no solo son palabras, son hechos. O sea, la palabra de Dios siempre tiene una acción en nuestra vida. No es como dicen los músicos o los buenos estrellas. Os llevo a todos en los conciertos. Pero sabemos que tal vez no sea así, porque ni nos conocen. Pero con Dios no es así. Es lo que dice Dios, lo hace. ¿Alguien puede leer el Salmo, ese pasaje? La línea. El que tenga Biblia, ¿quién nos puede leer este Salmo 135, versículo 6? Está buscando, María José. Este Salmo. Vale, ya acaba de llegar, casi. Es que lo estoy viendo como estamos viendo ahí la Biblia.
paciencia para escuchar la voz celestial. Sé que por el 134, 135, al 135, 135. Todo lo que quiere Yahvé lo hace en el cielo y la tierra, Muy en bien. el mar y en los cielos. Perfecto. Ahora, ¿no lees tú? A ver, María José Salas. Sí, soy yo, dime. Ah, ¿lo encontraste? ¿Estabas buscando? Sí, lo estaba buscando. Es que es pequeñita la Biblia y me cuesta. Ajá. ¿Qué dice? Depende, 136 o 135. 35. 35. 35. El versículo 6. 6. El Señor hace cuanto quiere en los cielos y en la tierra, en el mar y en todos los abismos. Muy bien. El Señor hace cuanto quiere. Ya, Dios dice una cosa y se hace. Cómprame tal cosa, lo voy a hacer. Pero nunca, siempre lo he hecho. Y aquí no vamos a leerlo, pero os digo que es. Aquí es cuando Jesús se encuentra con los de Emaús. En el camino, vuelve. Emaús, y le dice, no sabe lo que ha pasado por aquí. ¿Qué ha pasado? Le pregunta a Jesús. Dice, un tal Jesús de Nazaret que era poderoso en obras y palabras. La Biblia junta mucho la palabra de Dios con sus obras, la bendición con lo que pasa. Una cosa es que veamos cómo se hace, y otra cosa que no veamos. Pero Dios nunca puede bendecir sin que se cumpla. ¿Vale? Otra cosa que subrayaba en las motivaciones, que puse en rojo, ¿no? Yo estoy contigo. La mayor bendición no son cosas, ni siquiera grandes milagros. La mayor bendición es Dios con nosotros. Es su presencia en nuestra vida. Uno podría tener todo lo que quiere, pero si no tiene a Dios, Dios, dame la salud, bien, te doy. Dame la vida, te doy. Dame, ¿qué más? ¿Qué voy a hacer? La riqueza, te da. Pero la mayor bendición, dame tú, date a mí. Y decía Jesús en Mateo 28:20, cuando iba al cielo, el último versículo, dice, y te enseñas, y dice al final, yo estoy con vosotros hasta el fin. Y para no estar buscando mucho, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La mayor bendición en Romanos, Dios es contigo. Y cuando empezamos la misa, ¿qué dice el cura? Al iniciar la misa, ya, Señor, estoy con vosotros. Y varias veces, pues en la bendición, vamos a ver un poco ahora, pues, la última parte. La última parte, quisiera decir que en la bendición siempre hay uno. Vamos a ver en el texto que tenemos ahí, qué significa algunas oposiciones, para no hablar de todo. Eso lo podéis leer en el libro que cuesta 0 euros. Y también, ¿qué mensaje trae a nosotros? ¿Vale? Bueno, en cada bendición siempre hay un emisor y un receptor. En ese caso, ¿quién es el emisor? Dios. ¿Y el receptor? El hombre. Gracias, el hombre. Qué bueno escuchar la voz celestial. Gracias, María José. Nada. Ya. Está uno que bendice y otro que recibe la bendición. Está Dios, está Israel. Está Dios, estamos nosotros. Como Gabriel dice, estoy yo, estás tú, estamos nosotros. La bendición siempre tiene que ver con eso. Uno que da y otro que recibe. Y el maldito, ¿quién es? El que cuando Dios te bendice, o dice, bien, porque o sea, no se habla la bendición, sino que se cierra. Sí.
Entonces vamos a ver qué es lo que dice el texto sobre Dios, cómo Dios se presenta en ese texto. Luego, cómo es presentado Israel. Israel que será mucho, que va a ser referido a nosotros, con nosotros. Pues, ¿qué dice el texto de Dios? En el versículo primero, ¿qué dice que Dios es? O sea, uno puede leer. Creador. ¿Qué más? Que te formó. ¿Cuál es su nombre? No tiene texto. Yo doy después un texto. También es gratis. Isaías 40. ¿Veis? Y uno. Bien, aquí lo tienes. ¿Puedes verlo? Es del 1 a 7. Dios es llamado, ¿cuál es su nombre ahí en el versículo 1? Yahvé. Yahvé es el nombre que Dios usa para presentarse. Como yo dije que yo era cristiano, no cristiano, pero si mi mamá es cristiano, lo acepta, o cristo. Yahvé, el nombre de Dios, aparece también cuando se le aparece a Moisés. ¿Os acordáis la zarza ardiente? Cuando Moisés ve una zarza que se estaba ardiendo, pero no se quemaba, no se consumía. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque Dios, si se le aparece, le dice, ¿cuál es tu nombre? Ve a salvar a mi pueblo. Y le dice Moisés, si me preguntan, ¿qué nombre les voy a decir? ¿Qué es Dios? Así que yo soy el que soy. Soy Yahvé. Y-H-Y-H. Tetragrama. Eso significa yo soy el que soy. Sí, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Sí, yo soy el que soy. Es que estamos, como dije, estamos en la segunda deportación. El pueblo está en Babilonia. Antes estaba en Egipto. Cuando Dios se presentó por la primera vez para mandar a Moisés a sacarlo de Egipto, se presentó como yo soy el que soy Yahvé. Y ahora en la segunda, porque ahora es el segundo exilio, y Dios quiere también sacar a su pueblo de Babilonia, de exilio, para traerlo a su casa. Y se presenta con el mismo nombre. ¿Eso qué nos quiere decir? Saca de la esclavitud. Saca de la esclavitud. Muy bien. Pero también quiere decir algo más, que el mismo que apareció en el inicio del pueblo de Israel, que se presentó con el mismo nombre, Dios, es el mismo que actúa en la historia. Aunque aparezca el segundo exilio, aunque el pueblo se caiga por segunda, por tercera vez, es el mismo que va a aparecer, que va a dar su bendición. Y eso ¿qué te dice a ti? Te dice que el mismo Dios que apareció en el inicio de tu vida, cuando no sabías quién era, lo que te bendijo, es el mismo que actúa con el mismo nombre. También dijiste que aparecía como es llamado creador, ¿no? Soy tu creador, el que te plasmé, tu formador de Israel. Aquí voy a decir que la bendición de Dios en tu vida, en nuestras vidas, crea siempre algo nuevo en nosotros. Nunca nos deja igual. Dios es el único que crea desde la nada. En Génesis, cuando veis aquí Génesis 1, no había nada, había más incómodo. Dios empezó a crear. Los hombres lo que hacemos es agarramos un poco de lo que ya hay, inventamos algo, ¿no? Entonces, lo que inventan la computadora,
a partir de cosas que ya había. ¿Alguien quiere leer el texto de Macabeos 7, 22 a 23? Macabeos 7, 22 a 23. No Marcos, Macabeos. Ajá, hasta aquí escribí mal. M grande. Primera Macabeo. No, 2. Segundo Macabeo. Segundo Macabeo. Segundo. Segundo Macabeo. Macabeos 7. 22 a 23. Vale, lo tengo. Muy bien. A ver, tú nos ganaste. 20. Perdona, es que, vale, les decía, yo no sé cómo habéis aparecido, aliento de mi vida, en mi seno. No os he dado yo el aliento de mi vida, ni compuse vuestros miembros. El creador del universo, autor del nacimiento del hombre y hacedor de las cosas todas, ese misericordiosamente os devolverá la vida si ahora por amor de sus santas leyes las despreciáis. ¿Puede ser eso? Sí, ahí está bien. Es una madre, son los 7 jóvenes, una madre que tiene 7 hijos, y llegaron los griegos y quieren forzar a los judíos a apostasiar. Entonces, le dicen, si no apostasias, te mato. El rey decía eso. La madre, para aconsejar a sus hijos, le dice eso. Yo no sé cómo habéis aparecido en mi seno. No sé cómo habéis sido formados. Es como afirmar que, tío, aquí pasó algo nuevo, algo que no había antes. Y os dejo una pregunta, si hay tiempo de esto lo compartimos. Siempre iré pasando. Me he puesto una página con preguntas, y iré dando preguntas para que se queden. ¿Cuáles son las novedades de la bendición de Dios en vuestra vida? O sea, ¿qué de nuevo percibís de vuestra vida por la bendición de Dios? Más o menos, pues, la pregunta es esta. Dios te bendice y cada día pasa algo nuevo, porque Dios te bendice. ¿Te das cuenta? Puede ser durante este día, durante la semana, el último año. ¿Cuáles son las novedades que trae la bendición de Dios en tu vida? Es el mismo Dios que crea individualmente cada persona. Eso no Mateo. Aquí he puesto el Salmo 189. No puse ahí pero es Salmo. Es un poco largo, pero es muy bonito. Porque dice, Señor, tú me sondeas, tú me conoces. Cuando estaba formado en el seno materno, tú veías. Cuando se formaban mis huesos, ahí nadie veía, pero Dios veía. ¿Vale? La bendición crea algo nuevo. Y no es que creó, sino que es el siempre, el efecto de creación. Dios también es llamado ahí como el Redentor. Yo te he redimido, el Salvador. En hebreo, la palabra esa, el Redentor, soy el que te salva, se dice también Goel. ¿Quién quiere? Aparece en Isaías así varias veces. En el segundo Isaías aparece 17 veces. Bueno, ¿quién nos quiere decir lo que es un Goel? Luego explico. En azul, aquí en azul. Un Goel es pariente cercano que sustituye a un hombre vivo o muerto para intervenir en una situación comprometida que el propio interesado no puede solucionar por sí mismo. Sí. En el pueblo de Israel había varias veces problemas sociales, ¿no? Y es como un abogado, como un tipo de paráquito. La persona está pasando un momento difícil, una situación comprometida. Por ejemplo, uno que se encuentra reducido a la esclavitud. Como pobre, no se puede pagar gastos. Y te vamos a vender como esclavo para que pague tu deuda, por ejemplo. Y aparece un pariente cercano, puede ser un tío, puede ser el mismo padre, y dice, yo te rescato.
pagando un rescate, ¿justo? O mostrándose como el que te depende, pariente cercano. Y otra situación puede ser que uno que se empobrece y vende su casa, no tiene cómo sustentar la vida. Y aparece un goel, un defensor, que dice, yo te rescato, te doy una nueva oportunidad, te pago los gastos. Y, por ejemplo, otra situación de que me mataron a mi mujer, yo no tengo mujer, porque yo estoy ya esposa de Cristo, estoy consagrado. Digamos, habrá que buscar un vengador, no de la película de Vengadores, pero un vengador que digamos, que una esposa que se ha visto a su esposo matar, y la esposa que no trabajaba, con muchos hijos, que lo hace. Alguien que dice, yo voy a hacer justicia por ti, también era llamado Goel. Era algo más curioso que se llama eso, ¿habéis visto? ¿No? Dar descendencia. En el pueblo de Israel se valoraba mucho la fecundidad, ¿no? Tener hijos. Digamos, también aparece un poco en el Nuevo Testamento. Un hermano que tuvo una mujer que no tuvo hijos y se murió. Entonces va a aparecer un Goel, un defensor, voy a defender la posteridad de mi hermano, y se casa con la viuda para que tenga hijos. También eso era Goel. Ahora es una cosa impensable, no se entiende. No, o sea, no, pero se hacía. ¿Y qué significa para nosotros que Dios sea nuestro Goel? Que el Señor se considera para ti como un pariente cercano. Por eso te bendice. Que se considera como obligado con un deber sagrado a intervenir en tus asuntos de cada día. O sea, el Señor que nos bendice no es un cualquiera, no es un extraño. Y también significa que estás seguro de que todo el poder del Señor se va a poner en movimiento para salvar al pueblo de Israel. O sea, pase lo que pase, está ahí para defender. Tenemos una persona realmente fuerte que nos bendice, que es mucho más cercano que los más cercanos, sangre y carne. Y por último, aquí también Dios es llamado Santo de Israel. ¿En qué versículo? Dios también es llamado Santo de Israel en el texto. ¿En qué versículo aparece? En el texto principal de Isaías 43 que estamos usando, ¿en qué versículo llaman a Dios Santo? Versículo 3. Versículo 3. Acabo de decir que Dios es un Goel, un pariente cercano. Pero Dios también se presenta como el Santo. El Santo es una persona que no tiene, digamos, mancha, ¿sabes? Realmente está por encima de lo sensible. Dios es a la vez una persona cercana, una persona todopoderosa, un ser por encima de todo. El que te bendice es a la vez un pariente cercano y un Dios altísimo. Por eso su palabra, como decía, su bendición al inicio, su bendición está por encima de toda maldición. Porque Él es Dios, Él no es cualquiera. Como dije, habría un emisor y un receptor. Bienvenidos. Gracias. Sí, pasen. Hola. Hola. Hace calor. ¿Ah? ¿Hace calor? ¿Ustedes bien? Sí. ¿Puedo apagar un momento o qué? Sí, un poquito. Caí, Bájalo. cayó. Voy a apagar y luego... Es que hay otras A ver, zonas. ¿qué más? Sí, no, pero puede pagar. Sí, porque yo estoy ya quemando.
decía que por una parte está el emisor, el otro el receptor. El que bendice y otro que recibe la bendición. Dios y nosotros. Está Dios y Israel. ¿Sabes qué significa Israel? Esa palabra aparece en qué versículo, ahí en el texto. Plasmador de Israel. Le llama Israel, también le llama Jacob. En el 1:1. No creo que son Israel y Jacob es la misma persona. Bueno, pues, ¿qué significa Israel? Su pueblo. Pueblo De Dios. Pueblo elegido. Pueblo elegido. Israel, Dios lo llama, Jacob como si fuera una sola persona, pero se dirige a un pueblo entero. También lo llama Israel. Es que Dios se dirige a su pueblo con su nombre. Jacob es el nombre que tenía el padre del pueblo. El padre fundador lo decía así. Y lo llama Israel. ¿Israel qué significa? El que luchó con Dios y venció. Hay un texto ahí de Génesis 32, 23 a 33. Se habla de... es cortito. ¿Quién quiere leer el inicio? Génesis 32, 23 a 33. Del 23 a 33. Hay una persona en línea que se llama Brenda. ¿Ah? Aquí. Ujú. Brenda, Hola. Hola. Sí, sí. ¿Quieres participar? Sí, es el momento Génesis 32, 23 al 33. Sí, lo tengo. Ujú. Venga, pues, Brenda, léenoslo. Ok. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del Yabok. Los tomó y les hizo pasar el río, junto con todo lo que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que no me hayas bendecido». Dijo el otro: «¿Cómo te llamas?» «Jacob». «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido». Jacob le preguntó: «Dime por favor tu nombre». «¿Para qué preguntas por mi nombre?». Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues, se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he salvado la vida». El sol salía cuando atravesaba Penuel, y él iba cojeando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. Gracias, Brenda. Muy bien. Escuchamos por fin el plan. ¿Habéis visto cómo una lucha de dime tu nombre, cómo te llamas? Es que Dios llama a su pueblo por su nombre como pueblo y por el nombre de su fundador. Es decir, que, o sea, el que te llama por tu nombre es que te conoce, por lo menos por tu nombre. ¿Os acordáis cuando Dios resucitó, o sea, Jesús en Juan? María se fue a buscar en el sepulcro, ¿no?
y vio un hombre ahí y no sabía que era Jesús, que pensaba que era el hortelano, portero. Y le dice, ¿dónde lo has puesto? Pero no se daba cuenta de que era Jesús. Y Jesús, el hombre antes le llamó mujer, pero después le llamó María. Le tocó, o sea, se dio cuenta y respondió maestro, ¿no? Rabuni. El que te bendice, te conoce. Te bendice y te conoce por tu nombre. Y no solamente por tu nombre que aparece en el cartón, en la tarjeta, pero te conoce profundamente. Y su bendición que es acción, siempre va de acuerdo a lo que tú necesitas. Dios a mí me llama por mi nombre, ¿sabes? Es que lo escucho por la mañana, una voz, yo escucho voces, pero sé que me conoce por mi nombre. Y aquí, la pregunta que os puedo hacer, ¿cómo os dais cuenta de que Dios os conoce personalmente? ¿Cómo os dais cuenta de que Dios os conoce personalmente? Porque yo muchas veces digo, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué me toca tal otra cosa? Y me meto a buscar por mi cuenta, que creo que necesito. Y veo que vaya, caigo en otra que al inicio no era como lo que buscaba, pero cuanto más me meto, digo, me siento bien en mi salsa, en mi piel. Eso no es casualidad. Ahora que me meto por aquí. Dejan ahí la pregunta sobre cómo te das cuenta de que Dios te conoce personalmente. Dios dice, te llamé por tu nombre, te llama por tu nombre, eres mío. Y con la persona que conoces, te llama por su nombre. Paso. También Israel, ¿qué le dice Dios? No temas. ¿Aparece en qué versículo? Ya vemos. Se va a apagar para que vean. La clave es celeste. Le dice, no temas. En el amor no hay temor, dice San Juan. Juan 1 de Juan 1, 4 al 18. Hay confianza. Quien permanece en Dios, permanece en el amor. Ahí aparece la referencia. ¿Lográis ver la pantalla? Muy bien. Brenda y María José. El que te bendice te quita todo temor. Yo voy hablando, pero podéis leer y adelantar. El autor que he usado en mi trabajo, uno de ellos, Marconcini, Benito Marconcini, habla de dos tipos de temores. Un temor paralizante. El pueblo que está en el exilio, en Babilonia, estaban con temor, porque ya sabían que va a llegar otro rey que va a ir a derrocar a sus colonias, y no sabían qué iba a pasar con ellos. Y a veces nos pasa también eso. Tenemos temores. Los hombres dan el temor. Hay otro tipo de temor que él llama temor benéfico, que es un temor, digamos, normal. Cuando ves algo que te supera, los santos, cuando se le aparecen los seres celestiales, tienen miedo. Ahí puso la foto de la Virgen María. Es una escena de la Anunciación. Está María y una mano ahí, es la mano de Gabriel. La imagen era grande, lo conté. Es un temor que experimentaron las grandes figuras de la Biblia. El mismo Moisés cuando ve la zarza ardiente. El mismo Isaías, cuando Dios le da pues, la vocación de ser profeta, tiene miedo, que he visto a Dios, soy un poco, voy a morir. María, cuando se le apareció el ángel, dice el ángel, no temas. ¿Por qué no temer? ¿Qué es lo que nos quita el temor a nosotros? Porque Dios nos rescata, Él rescatado.
una cosa, como decía, una cosa es que lo notes y otra es que seas, no siempre percibimos, pero lo está haciendo. Porque Dios dice y hace. Porque Dios te considera como suyo, como suya. Y lo más grande de la bendición de Dios es que Dios está contigo. Como decía Romanos 8:31. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El estar con Dios quita el temor. El que te bendice te quita todo el temor. No digo que no habrá momentos de angustia, de temor, pero siempre que quieras volver a que te bendice, va. Y aquí la pregunta podría ser, ¿cuáles son los temores que oscurecen en mí la conciencia de la bendición de Dios? ¿Cuáles son los temores que oscurecen en ti la conciencia de que tú eres una persona bendecida por Dios? Leía un libro de San Francisco de Asís, decía, el mayor insulto a la fe es la duda. A la fe es la duda. Y también yo podría decir que la mayor ofensa a la confianza es el temor. A la confianza en Dios es el temor. El temor paralizante. Que tú dices que aquí va a pasar algo malo, sí o sí, que te quiere toda la esperanza. Y es bueno siempre darse cuenta de que yo tengo mis temores que van a estar ahí. Lo que tengo que hacer, volver al que me bendice, que siempre me bendice. Y le dice esto: si pasas por las aguas, yo estoy contigo. ¿Está en qué versículo? ¿Los de la línea o de aquí? Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. ¿Qué versículo? 2. Versículo 2. Nuestro texto principal es Isaías 43, del 1 al 7. Después puedo pasar esta presentación también. Se compra muy caro, por $0, ¿vale? ¿Qué significa pasar por aguas? Pasar por fuego, no quedarse. Pasar por agua y no hundirse. La bendición de Dios no quita los peligros. O sea, un padre que educa bien a los hijos no les quita el esfuerzo o los desafíos, los retos de la vida. Pero la bendición, sin quitar los peligros de la vida, los vence. Sin eliminar la lucha, enfrenta la lucha y sale victorioso. Entonces, lo que tenemos a Dios, sabemos que somos como todos. Sufrimos enfermedades, sufrimos calumnias, odios, sufrimos límites, pero la bendición de Dios es mucho más fuerte que eso. Y cuando Dios dice a su pueblo Israel, pasarás por fuego, por aguas, el mar Mediterráneo, o sea, el mar rojo por los que pasaron el pueblo, o otros ríos, ¿no? Ríos de Jordán, por donde pasó Josué, pasará por fuego. Hay más relatos de fuego en la Biblia. ¿Os acordáis de los 3 círculos en la Biblia? Azarías, Misael y Ananías. Lo metieron en el fuego ahí porque no querían negar a Dios y no se quemaron. Hay otros sí que físicamente se queman. Los mártires de Uganda los quemaron, se quemaron. Pero decimos nosotros que ellos han vencido la muerte con Cristo. No han dejado que su fe fuera elevada. O sea, la bendición de Dios va mucho más allá de los peligros de la vida. El mismo Jesús, que es el bendito por excelencia, murió la cruz. Pero la muerte no pudo vencer.
aquí, ahora pido a los de aquí que lean un texto. ¿Qué es eso? No. Cerrar. ¿Dejé de compartir? ¿Me veis? ¿Veis en la pantalla? Hola. Hola, Sí, yo no te veo oigo. la presentación. ¿Ya no se ve? Ahora no. Ay, ahora vais a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. Ya lo pillamos. Estaba... Cosas del directo. Sí. Estamos terminando ya. Estamos en Israel, ¿no? Hablamos de fuego. Aquí. Ujú. Sí, o sea, Dios no quita los peligros, los vence. Hay un texto que me gusta, que puede resumir todo esto. Me gusta mucho, creo que es este. Romanos 8, 35, 36. ¿Quién quiere leerlo? Yo. Esta vez van a ganar los de abajo. ¿Hola? Sí, bueno, tú vas a leer eso y aquí lee otro de aquí. Léenos Romanos 8, del 35 al 36. Romanos 8, vale, del Sí. 35 al 36. Sí, Espérate que tenía Romanos 6. 8. Sí, del 30. Lo tengo. Venga, léenoslo por favor. Sí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día, somos mirados como ovejas de degüello. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. ¿Hasta el 30 ahí? Está bien. En todo esto vencemos por aquel que nos ha amado. Sale victorioso. La bendición de Dios. Ahora nos va a leer un texto más de Segunda de los Corintios 4, del 8 al 9. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Siempre va a haber eso, pero nunca seremos derribados. El Espíritu se mantendrá siempre con la bendición de Dios. Ahora, la pregunta que podría hacer aquí es: ¿cuáles son los fuegos y las aguas que parecen más fuertes que la bendición de Dios? Aunque sí es cierto, cuando nos sacuden, muchas veces lo primero en que pensamos no es que está Dios, está que yo tengo miedo. Identifícalo también. Aquí creo que va a ser ese último para no alargarnos. Luego vemos los feedback. Aparece esta frase: entregué a Egipto como rescate por ti. Acustia se va en tu lugar. ¿En qué versículo aparece? Los que tenéis el texto por delante. En el 3. En el 3. Ese texto, cuando yo iniciaba la vida misionera, me parecía algo injusto, ¿no? Como por un pueblo, Dios va a entregar a otros pueblos. Como por una persona, entonces la otra persona no vale, o los otros pueblos no valen. Es un lenguaje que aparece mucho en la Biblia, ¿no? Entregaré eso. Es como un enamorado que dice a la chica, ¿no? Yo haré todo por ti, dejaré mis estudios por seguir donde vayas. O sea, hacerlo así en realidad. Es un lenguaje comercial que aparece en la Biblia y que expresa que Dios está dispuesto a hacer todo sin escatimar nada
o la persona que Dios quiere bendecir, o sea, te quiere bendecir. O sea, Dios por ti hará todo. Hay un texto parecido que busqué en el Nuevo Testamento. ¿Os acordáis esa parábola de un mercader que va en busca de perlas finas? Y se encuentra una de... A ver, ¿está aquí? ¿Me lo puse? Pues lo puse en mis comentarios personales. Encuentra una perla de gran valor que dice, va, vende todo lo que tenía para comprarse. Y otro que encuentra un tesoro escondido en la tierra, que dice, va, vende todo para comprar lo que tenía. Es un género, una forma de hablar. Pero se manifiesta en Jesús. El Dios Padre ni siquiera escatimó a su Hijo. Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio todo lo que tenía a su Hijo unigénito por ti. Entonces, si ahora me digo, entonces Dios es injusto, ¿cómo va a matar a uno por mí? No, es que Dios por ti no quiere escatimar nada. La bendición de Dios es realmente mucho más grande de lo que cualquier humano podría imaginar. Y aquí la pregunta que os podéis hacer es, ¿cómo experimento la generosidad incondicional e infinita de Dios en mi vida? ¿Cómo experimento en mi vida la generosidad de Dios incondicional e infinita, que va con creces, que supera todo entendimiento, toda imaginación? Bueno, este último lo voy a decir un poco rápido. La bendición de Dios te reúne. ¿Dónde aparece este versículo? Es el último. Hay más que desarrollar, pero nos limitamos aquí. Desde oriente haré volver tu raza y desde poniente te reuniré. ¿Dónde aparece? ¿En qué parte? Al final. El 5. El pueblo está disperso. Dios que lo bendice, no solo voy a hacer volver una parte a la tierra, sino incluso aquellos que se dispersaron porque huyeron a varios lugares. Yo veo aquí una persona que recibe la bendición de Dios, puede estar como dividido, siente separación, siente desintegración. Lo que hace la bendición es que lo unifica, que lo integra. Vamos a desarrollar mucho eso. Vamos a limitarnos aquí. Yo quería que con todo eso veamos lo fuerte que es la bendición de Dios en nuestras vidas. Y que es una bendición continua. Lo que te toca a ti, lo que nos toca a nosotros es abrir las manos para recibir. Abrir los ojos para percibirla. Una parte es un esfuerzo personal. Es una gracia que pedir. Señor, dame la gracia de percibir cómo tú me bendices para poder vivir agradecido. Y quien sabe bendecido se convierte en bendición para otros. Es imposible ser bendecido sin convertirse en bendición para otros, con la vida, con las palabras. Bueno, ya, aquí está el tema. Lo que yo sé como bibliografía. El que va a comprar el libro sin pagar, verá todo esto. Y con todo eso, pues, os agradezco por escuchar. Espero que me den feedback, respuesta a preguntas que hice o impresiones sobre todo eso. Muchas gracias. Pues me atraso. Gracias. Micrófonos para vosotros. También para vosotros en línea, para todos. Podéis compartir. Sí, no, sí, escucho. Preciosa la ponencia. Ahora los veo porque estamos ahí todos.
tenéis fuegos en vuestras vidas, tenéis aguas y una garganta. No tenéis que decirlo así si no queréis decir cosas que realmente les pueden compartir porque son muy importantes. La visión está ahí, por encima. Yo no he entendido antes una pregunta que has hecho. Ajá. Que no sé si lo has contestado o no, pero yo no, si lo has contestado no me entero. Y es esa de cómo podemos percibir que hemos sido bendecidos por Dios. ¿Cómo podemos percibirlo? Sí. Antes de que yo responda, ¿quién tiene experiencia de eso? Yo. Ah, Yo en tiempo esta parte me he sentido muy bendecida por Dios. Sí. El estar aquí, el renovar mi vida. Y lo he notado mucho. gracias. Ajá. Cuando habláis de bendecir de la bendición de Dios, Sí. es porque aparte de que uno realmente tenga muchísima fe y lo sienta en el corazón, es porque te van bien las cosas, porque si te van mal, pues tienes muchas dudas, o sea, ¿dónde sale? ¿Por qué no me ayuda esto al otro? Vale. Está bien, continuamos. ¿Digo bien? Pues, Y luego vamos a hablar. podéis ver la bendición de Dios. Bueno, yo personalmente veo la bendición de Dios con este tipo de infinita, pero... ¿Escucháis? Arriba. Sí, perfectamente. Un poquito vale. bajo, pero bien. Que Dios te da, como lo notas, pues que Dios te da los dones del Espíritu Santo, ¿no? Cuando estás mal, pues te da la fortaleza. Entonces es verdad que no te quita, como hemos hablado, de pasar el sufrimiento o la tribulación, pero sí que sientes que hay una fortaleza dentro de ti que antes no la tienes, o que en algún momento de tu vida que esto no viene de mí, es que Dios me está sosteniendo. Pues ahí es donde es la bendición, ¿sabes? Cuando te va mal, cuando te va bien, pues todo es rosa y flores, pero siempre encuentras eso, pues la fortaleza o la alegría o la capacidad de perdonar o la capacidad de amar a esa persona que te cae tan mal, que te está todo el día machacando. Pues ahí, por ejemplo. Vale, gracias. Yo corroboro lo que ha dicho, creo que lo explica muy bien. Gracias. No es porque te vayan bien las cosas, al contrario, te van mal, pero notas que alguien te levanta y te pone. Steve, si quieres habla, luego yo también. Vale, yo quiero comentar algo, ¿no?, sobre la bendición de Dios. Mira, yo la seguridad que tengo yo de la bendición de Dios en mi vida es la única cosa, es la experiencia de la presencia de Dios. Esa yo la considero una bendición más grande que pueda existir, porque está más allá de todo lo que puedo tener, inteligenciales, materiales, todo eso. Cuando mi papá falleció hace unos meses, fui allí a tirar a mi papá. Es como que he sacado eso para ver a mi papá y eso a mi papá. Y os aseguro que yo veía que mi papá estaba vivo. He podido notar la presencia de Dios en un cuerpo muerto. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque en mi mente, yo decía, Señor, puedo perder todo, pero tu presencia, aunque no tengo la conciencia, está en mí. Y mi papá no me tiene conciencia muerta, una persona muerta, pero yo he podido encontrar que Dios está, Él me ama. Todo el sacrificio que mi papá ha hecho para mí, yo he podido notarlo. Hay cosas, realidades que no puedes expresar con las palabras. Tienes que verlo, pasar por ahí para poder
misionera que ha aparecido aquí, Manuel. Sí, sí. He podido notar también la misma cosa en su cuerpo cuando estaba la noche, estuvimos ahí pensando en el ataúd para tirar sobre su cuerpo. He podido notar que Dios está así, donde nosotros no estamos, donde nosotros no pensamos, donde nosotros no podemos. Mi papá decía, yo tenía fe, yo he tenido mucha fe cuando he tenido hijos nosotros, porque cuando me levantaba en la noche, nadie me llamaba, algo así, yo me levanto, decía, me levanto directamente en la noche y me voy a la habitación para veros cómo estáis. Y él decía, nadie me decía eso, nadie me llamaba para hacerlo, no sé por qué lo hacía, pero yo me despertaba para ver. Y vosotros estáis ahí durmiendo, no sabéis nada de eso, pero son sacrificios que yo hago para que estéis bien. Pero nosotros hemos nacido en eso y ver esta donación de sí mismo es casi igual con Dios. No hace falta que un padre diga a su hijo que yo te cuido, yo te doy eso. La noche cuando duermes yo vengo para mirarte. No hace falta que un padre te diga eso. Pero un niño está en total conciencia, esa presencia de su papá siempre está, siempre. Yo lo comparo con la bendición de Dios, es su presencia. Muchas gracias. Yo quise que hablaran varios para que me dieran cuenta de cómo percibe que Dios me bendice personalmente. O sea, no hay una respuesta para todos. El punto de partida es conocerse. Cuando yo conozco mi historia, conozco de dónde vengo, dónde estoy, hoy, qué me está pasando, ahí sí que dice que estoy bendecido. Con esto, con esto, con esto. Aunque lo de fuera dicen que eso no es una bendición. Creo que si no te conocen, no saben tu itinerario. Entonces, no podría decirte cómo tú experimentas eso. Si no te conoces, sabes lo que está pasando. Has visto lo que ha hecho contigo. Yo te podría contar mucho de mi vida. Y es una bendición. O tal vez no lo entiendes. Pero lo entiendo. Dice, también llegó a decir yo, Jesús, me engañaste. Yo también me enojé con él. Déjame. Pero después de tiempo, dije, agárrame. O sea, me equivoqué. Porque bendecía sin darme cuenta. Bueno, muchas gracias. A descansar. Gracias. Gracias, los internautas.